Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno anunció el aumento de las tarifas de peajes para el año entrante. El ministro de Transporte desde Cartagena, en medio del Congreso Nacional de Infraestructura, explicó que habrá 2 aumentos durante 2024 y que estos serán acordes con el índice de precios al consumidor. El jefe de esa cartera también habló sobre la inversión destinada a infraestructura de transporte para lo que queda del cuatrienio. Dijo que será destinada principalmente a vías terciarias en los municipios, al mejoramiento de la infraestructura fluvial y a la modernización aérea. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro frente a que no subirían los altos salarios de cargos públicos para el próximo año, la Procuradora General Margarita Cabello se mostró en desacuerdo. Afirmó que hay normas y hay leyes que determinan el funcionamiento de todo el sector público y una de esas reglas generales es que por lo menos el IPC tiene que ser respetado porque son los movimientos propios del costo de vida. Y agregó que el presidente sabe que se tiene que ceñir a las reglas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Chocaron 2 ministros de gobierno por la reforma a la salud. El ministro del Interior, Luis Fernando Velázquez, desautorizó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los cuestionamientos que les hizo a congresistas del Partido Verde. Y debido al malestar de varios representantes a la Cámara, se desbarató nuevamente el quórum, con lo cual se frustró el avance en la votación del proyecto. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Aparece en China nueva forma de neumonía. Ataca a los niños. Hospitales chinos desbordados por el nuevo virus de origen desconocido. Emergencia en Dublín, capital de Irlanda. Graves desórdenes provoca inmigrante que ataca con cuchillo. Israel anuncia que operación de guerra contra Hamas durará 2 meses más. Mañana tregua de 4 días. Expresidente Trump irá a posesión de presidente Milei en Argentina. Biden no va. Presidente Noboa asume en Ecuador y decreta inmediatamente estado de excepción. Dura crítica de influyente diario inglés Financial Times contra el presidente Petro. Dice que se disparó la violencia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud reclamó a China que dé información sobre un repunte de misteriosas neumonías que han desbordado los hospitales, lo cual podría llevar a una nueva alerta sanitaria mundial. China nuevamente enfrenta una crisis de salud pública debido al aumento potencial y preocupante de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía en niños. La Organización Mundial de la Salud pidió a las autoridades sanitarias de este país información sobre el aumento de los casos. Según reportan los medios locales, el posible aumento de casos de neumonía en niños podría estar vinculado a la ola de frío que se vive en el norte del país, con temperaturas que se prevén muy por debajo de los 0 grados en los próximos días. Debido al auge de enfermedades respiratorias, las autoridades sanitarias piden que estos nuevos casos sean vigilados, porque no están convencidos si los diagnósticos de neumonía son una señal de un nuevo brote a nivel global. La OMS pidió información epidemiológica y clínica suplementaria, así como resultados de laboratorio de los focos detectados en niños. De la misma manera, pidieron información adicional sobre la tendencia reciente de la circulación de enfermedades conocidas como gripa, influenza, COVID-19, entre otras. Asimismo, la organización envió un mensaje a la población para que tome medidas de protección como vacunarse, mantener la distancia con personas enfermas, usar tapabocas y lavarse las manos de manera regular. Finalmente, la insistencia de la OMS en mantener las precauciones necesarias e informar sobre el aumento de casos de neumonía en China es porque los brotes de gripa u otros virus podrían provocar el desarrollo de pandemias generales que inician con brotes no diagnosticados de enfermedades respiratorias, así como fue considerado en un principio el coronavirus. Dublín, la capital irlandesa, vivió una violenta jornada de protestas luego de que un hombre apuñalara a varias personas en una escuela, dejando heridos de gravedad a 3 niños y 2 adultos.
Grupos de manifestantes se han enfrentado a la policía en el centro de Dublín, Irlanda, después del apuñalamiento de 3 niños y 2 adultos en las calles de la ciudad. Algunos vehículos parqueados en las aceras han acabado en llamas por el fuego provocado por las personas que protestaban, y el tráfico de la ciudad se ha visto gravemente alterado. Al menos un autobús de 2 pisos ha sido incinerado, así como un par de coches de la policía. Por su parte, la policía irlandesa detuvo al sospechoso, que también se había apuñalado a sí mismo. Algunos transeúntes se abalanzaron sobre él para evitar que atacara a más personas. Qatar, en su rol de país mediador, anunció que la tregua entre Israel y Hamás en Gaza comenzará mañana con la liberación de 13 rehenes, entre quienes hay menores de edad y mujeres. Ante la incertidumbre que se tenía por el aplazamiento de la tregua entre Israel y Hamás, el mediador de Qatar dio a conocer que el acuerdo iniciará mañana a las 7 de la mañana, hora Colombia. El primer grupo de rehenes es de 13 personas, entre niños y mujeres. A su vez, se espera el ingreso de 300 camiones de ayuda humanitaria a Gaza. Por su parte, Israel dijo que por 10 cautivos extras liberados se dará un día más de tregua. Además, ya recibieron la lista preliminar con los nombres de los primeros rehenes que serán liberados. La oficina del primer ministro de Benjamin Netanyahu ha informado de que están revisando los detalles de la lista y que se están poniendo en contacto con los familiares. המתווה שהושג לא יכלול שחרור רוצחים, והוא כן כולל הסכמה של נציגי הצלב האדום, לביקורים יותר נכון של נציגי הצלב האדום אצל החטופים והעברת תרופות אליהם. אני שמעתי שיש מי שכופר על זה. הצלב האדום אמר שהוא לא שמע, אז הנה הסעיף המפורש. יתאפשר לצלב האדום לבקר את יתר החטופים ולספק להם תרופות נחוצות. ואני מצפה שהצלב האדום יעשה את העבודה שלו. A su vez, el gobierno israelí asegura que la operación militar de Israel contra Hamás continuará con fuerza después de la breve tregua y se espera que los combates duren al menos 2 meses más. Además, acusan a la Organización de las Naciones Unidas de ser lenta en brindar ayuda a los refugiados de Gaza. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, anunció que Donald Trump viajará a su país para reunirse con él, mientras que el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, declinó la invitación a la posesión del ultraderechista. Buenas noches a todos los argentinos. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, recibió la llamada del exmandatario estadounidense Donald Trump. El republicano felicitó al ultraderechista por su triunfo en las elecciones del domingo y le aseguró que viajará a Buenos Aires para reunirse con él. No se negocia el equilibrio fiscal. El partido de Milei, La Libertad Avanza, ha dicho al país que aún no hay una fecha prevista para el viaje. Durante la llamada, el exmandatario sostuvo que el triunfo de Milei, por amplia diferencia en los comicios, tuvo gran impacto a nivel mundial. Estados Unidos, Israel y el mundo libre en general son los aliados que el ultra quiere tener durante su gobierno, que comenzará el 10 de diciembre. Por su parte, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, declinó la invitación de la posesión de Javier Milei en Argentina. Y con la promesa de hacer nuevas reformas para reducir la violencia y crear empleos, tomó posesión este jueves Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Ante Dios y la patria. Daniel Noboa Sin asumió el mando del Ecuador este jueves ante la Asamblea Nacional. Sí, juro. El presidente del Legislativo, Henry Kronfeld, tomó el juramento con el que Noboa se posesiona como nuevo mandatario. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. Noboa fue elegido en una jornada electoral especial después de que el expresidente Guillermo Lasso disolviera el Congreso para evitar una votación para destituirlo de su cargo. También Noboa tendrá solamente un periodo de 17 meses para gobernar, cumpliendo un mandato acordado que se extenderá hasta mayo del año 2025. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el único jefe de Estado presente en esta ceremonia.
El diario británico Financial Times lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro. Dice que en su gobierno se disparó la violencia. El líder de Colombia prometió paz total. Entonces surgió la violencia. Así inicia el artículo del medio británico Financial Times llamado Paz Total, en el cual el presidente Gustavo Petro es criticado fuertemente por el manejo que le ha dado al conflicto armado en Colombia. El medio indica que hace más de un año, cuando llegó a la presidencia, prometió la paz total en Colombia, pero los hechos actuales son todo lo contrario a esa promesa. Hasta ahora, el resultado ha sido un aumento de la violencia por parte de los grupos armados que ejercen un poder enorme en la nación sudamericana. En toda Colombia, los secuestros han aumentado más del 80% bajo el gobierno de Petro. La extorsión ha aumentado un 27% y la tasa de asesinatos apenas ha disminuido, según cifras oficiales que comparan el primer año del nuevo gobierno con los últimos 12 meses del gobierno de centroderecha de Iván Duque. En lugar de chocar con las fuerzas de seguridad, los grupos armados ilegales ahora luchan entre sí para expandir su territorio y controlar lucrativas rutas de contrabando. Así lo menciona el diario. Estados Unidos tiene alrededor de 2 millones de casos de solicitudes de asilo pendientes de resolver. Al menos 1.500 jueces tienen la tarea de definir el destino de quienes reclaman un lugar para desarrollar su vida en ese país de Norteamérica, donde en los 2 últimos años ha habido 6 millones de arrestos de migrantes y 1.300.000 órdenes de deportación. La icónica ciudad de Venecia, en Italia, anunció que cobrará un peaje turístico a aquellos que la quieran visitar desde el 25 de abril del próximo año. Los turistas que lleguen a la ciudad deberán pagar este peaje turístico de 5 euros por persona, que solo funcionará durante la temporada alta y en fines de semana de fechas especiales. La alcaldía anunció que esto se hace con la intención de tener un mayor control sobre las visitas a la ciudad y con el fin de tener más recursos para mantener los canales. En Alemania, en medio de la escasez de trabajadores de la salud, las compañías médicas crearon un robot capaz de cumplir con funciones de enfermería para personas mayores. Se trata del robot Garmi, un humanoide de color blanco que se encuentra sobre una plataforma con ruedas y está equipado con una pantalla negra en la que están colocados 2 círculos azules que actúan como ojos. Garmi no solo puede realizar diagnósticos en los pacientes, sino que también puede brindarles atención y tratamiento, o al menos ese es el plan. Este robot es producto de un nuevo sector llamado geriatrónica, una disciplina que aprovecha tecnologías avanzadas como la robótica, la informática y la tecnología 3D para geriatría, gerontología y enfermería. Muy buenas noches. Fracasó nuevamente hoy en la plenaria de la Cámara el debate sobre la reforma a la salud que presentó el gobierno. Los representantes del Centro Democrático de Cambio Radical se retiraron de la sesión plenaria y desintegraron el quórum. El representante Andrés Forero ha sido el líder de la oposición al proyecto que presentó el gobierno en la Cámara de Representantes y él es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor Forero, gracias por aceptar. ¿Por qué se retiran ustedes de la sesión y no discuten? Yamit, muy buenas noches. Un saludo para ti. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué sucedió el día de hoy? El día de hoy contamos con 2 aliados inesperados, Yamit, quienes estamos haciendo un ejercicio de oposición que no soy solamente yo le hago un reconocimiento a mis compañeros de bancada, a los compañeros de Cambio Radical, a algunos compañeros del Partido Conservador y del Partido Liberal y otros verdes. Pero decía que contamos con 2 aliados inesperados. El primero, el ministro Jaramillo. El ministro Jaramillo ayer hizo unas declaraciones muy desafortunadas sobre el Partido Verde que terminó desatando que ellos no pudieran participar el día de hoy y lo sacó del debate. ¿Qué dijo el ministro? El ministro
ministro un poco dio a entender que le llamaba mucho la atención que integrantes de la bancada verde estuvieran votando en contra de la reforma si es que había personas cercanas al partido o del partido nombradas en altos cargos como el ICETEX y el SENA. Entonces, obviamente, eso generó gran indignación y hubo una recusación contra los integrantes de esa bancada. Ahí sacaron a 16 representantes, una quincena de representantes a la Cámara. Sí, pero el señor ministro del Interior, doctor Velasco, desautorizó a su colega de salud, se lo sabe. Dijo, no salió bien la declaración del ministro de Jaramillo de Salud. Yo soy el representante del gobierno y sostengo que esa no es la posición oficial del gobierno. Eso fue lo que dijo el ministro... Desautorizando. Desautorizando en cierta manera al ministro. A su colega de salud. Así es, desautorizando al ministro Jaramillo por un lado, tratando de enmendar la plana en el Congreso de Colombia, pero eso no evitó que recusaran a los representantes del Partido Verde y que se tuvieran que salir el día de hoy. Entonces, ese es uno de los primeros aliados inesperados. El otro aliado inesperado fue el presidente Calle, Yamit, y es que... El presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara. ¿Qué sucedió el día de hoy? Liberal. Es liberal y está acompañando a la reforma. Entonces, ¿qué sucedió el día de hoy? Hubo una reunión de voceros y ahí se había llegado al acuerdo que había determinados artículos del proyecto que son muy sensibles y muy polémicos que debían votarse de manera independiente, no en bloque. Y el señor Calle, a pesar de ese acuerdo al que habían llegado, anunció en medios de comunicación que iban a seguir votando la reforma en bloque y cuando llegó el momento de la votación no abrió la palabra, Yamit. No permitió que pudiéramos deliberar, no permitió que pudiéramos debatir sobre esos artículos que incluía uno, por ejemplo, que es el artículo 58, donde están contenidas las funciones de la ADRES, y pretendió que nosotros lo votáramos. Ahí es que nos salimos. Cambio Radical, Centro Democrático, parcialmente el partido de la U, parcialmente el Partido Conservador y parcialmente el Partido Liberal. ¿Qué sucedía? Ya se había salido por cuenta de la recusación el Partido Verde. Por esa razón es que se le termina cayendo el quórum al gobierno. Pero hay una cosa que yo quiero dejarle claro a la opinión pública, Yamit, y es que las bancadas de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, no sumamos más de 36 congresistas si tenemos en cuenta además al representante Polo Polo, que no hace parte... Que podría haber mayoría sin ustedes. Se necesitan 96 votos. Si tú restas 188, que son las curules totales de la Cámara, le restas los 36, deberían tener ellas las curules, para el quórum suficiente para votar. Lo que hemos dicho nosotros desde el Centro Democrático es que vamos a dar el debate y lo seguimos dando. Yo vengo dando un debate argumentado desde la Comisión Séptima de Cámara. Lo que sí hemos dicho es que si el gobierno no logra constituir su quórum, nosotros que consideramos que la aprobación de la reforma es inconveniente, no vamos a ser los tontos útiles del ministro del Interior ni el ministro de Salud. El presidente Uribe estuvo reunido con el presidente Petro ayer y usted estuvo presente. Así es. El presidente Uribe les ha dado instrucciones para que se retiren. No, él nunca nos ha dado instrucciones en esa materia, pero lo que nosotros hemos hecho es que, pues autónomamente, el presidente Uribe nunca nos ha dicho cómo tenemos que comportarnos como congresistas, pero nosotros lo que utilizamos son las herramientas que da la Ley Quinta, por un lado, lo que ha permitido el Consejo de Estado como una herramienta válida de oposición, que es precisamente no votar o romper quórum. En caso de que no estén de acuerdo con la votación. Y que veamos que el hecho de quedarnos le permite al gobierno aprobar una reforma con la que nosotros estamos de acuerdo. Esto lo hacía el Pacto Histórico todo el tiempo en el gobierno anterior. De hecho, lo hizo en este gobierno el semestre pasado, cuando estaba votándose la conciliación de la ley del Código Electoral. Ellos estaban en desacuerdo, tenían presidente de la Cámara y se salieron tratando de que se rompiera el quórum. No pudieron hacerlo. Pero entonces ahora nos recriminan porque sencillamente nosotros no queremos ser los tontos útiles del gobierno y consideramos que la aprobación de esta reforma constituye un retroceso en materia de salud en el país. Entonces, la posición permanente del uribismo, supongo que de Cambio Radical, supongo que una parte del Partido Conservador y una parte del Partido Liberal están en contra de la reforma fundamentalmente por dos razones. Se oponen a la estatización de la salud y se oponen a la eliminación de las EPS.
Así es, son muchos temas. Nosotros ayer cuando estuvimos con el presidente Petro, con el presidente Uribe, invitamos además, Yamit, a personas que no hacen parte de nuestro partido. Un experto en temas de salud, que es el doctor Andrés Vecino de la Universidad Johns Hopkins, el señor Gustavo Campillo, que es vocero de Pacientes Colombia y de Pacto por la Salud, que son personas independientes. ¿Por qué? Porque nos parece importante, el presidente Petro nos convoca como opositores a su reforma y básicamente lo que nosotros queríamos dejarle claro al país y al presidente de la República es que esta no es una oposición exclusiva del Centro Democrático y que tampoco es caprichosa, está fundada en razones. Entonces, le expusimos con una presentación que dirigió el presidente Uribe al presidente Petro en qué cosas podíamos estar de acuerdo en principio. Pero le decíamos que para esas cosas, como por ejemplo fortalecimiento de los sistemas de información de salud en el país, que podemos estar de acuerdo, está contenido en la reforma, pero le decíamos, eso ya está contenido en el artículo 19 de la Ley Estatutaria en Salud, no se necesita reforma para eso. Usted quiere fortalecer la promoción y prevención a través de la atención primaria en salud, eso está contenido en la Ley 1438 del año 2011, no necesita reforma para eso. Para lo que sí necesita reforma es para acabar, en cierta manera, con el sistema de aseguramiento en salud que tenemos hoy y, como tú lo planteas, avanzar en la estatización del sistema. El gobierno considera... En lo que no están de acuerdo. Exactamente. Ahí es donde nosotros no podemos estar de acuerdo. No están de acuerdo. No estamos de acuerdo con eso. La eliminación de las CPS. No estamos de acuerdo con la eliminación de las CPS tal como las entendemos hoy. El gobierno trata de asignarles un rol de solo intermediarias, que básicamente agarran recursos públicos y los intermedian. Nosotros, por el contrario, consideramos que tienen un papel de aseguradoras y que ellas son las que permiten que Colombia hoy tenga, a pesar de las limitaciones en términos de recursos y a pesar de tantos otros problemas, un sistema que no es perfecto, estamos de acuerdo, hay mucho por mejorar, pero que en términos de costo-efectividad es muy bueno. Pero, perdón, pero a usted no le parece excesivo, doctor Andrés, el recaudo de 80 billones de pesos que hacen las CPS. Es que los sistemas de salud en el mundo cuestan mucha plata, Yamit, y precisamente iba a ir a eso. En el caso de Colombia, en términos de porcentaje del PIB, Colombia más o menos en salud está gastándose 8.1%, que es inferior a lo que gastan otros países, pero en términos per cápita también es inferior. Es decir, con pocos recursos en términos relativos estamos teniendo un sistema con una gran costo-efectividad. Te iba a poner el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica, que es un referente para el gobierno nacional, se gasta $950 con datos del Banco Mundial per cápita al año en salud. 950. Sí, más o menos. ¿Y Colombia? 550. De hecho, un poco menos, es 500. Pero entonces lo que queremos decir es, con ese arreglo institucional que tiene problemas de financiamiento, y eso es otro tema que quisimos plantearle al presidente de la República, estamos teniendo unos resultados interesantes que son reconocidos a nivel mundial. No digo que sea perfecto, porque sería un despropósito plantear que nuestro sistema es perfecto. Ayer el doctor Vecino precisamente le decía al presidente de la República que todos los sistemas de salud en el mundo, en cierta manera, están en un equilibrio inestable y que el ministro que llegue o la ministra que llegue siempre va a tener que manejar y gestionar ese equilibrio inestable. Entonces, lo que nosotros decimos es que a pesar de esos recursos, en términos relativos bastante escasos, que tú dices que son 80 billones y claro, es una cifra bastante grande, lo que nosotros decimos es que el sistema de salud colombiano realmente trata de garantizar atención a la mayor cantidad posible de colombianos. Hay un logro muy grande que tiene nuestro sistema y que lo comparo con el caso de Costa Rica, y es el tema de los programas de atención a las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, crónicas. Eso se pone en riesgo con la reforma. Y en el caso de Costa Rica, que tiene un muy buen sistema de atención primaria en salud, hay problemas en este momento en atención de segundo y tercer nivel. Entonces, por eso nosotros lo que le hemos planteado al presidente es que, claro, estos son recursos públicos, pero a mí no me gusta hablar de recursos del Estado, a mí me gusta hablar de recursos de los colombianos. Y yo creo que los colombianos se sienten más cómodos con que los recursos de su salud los maneje una entidad, por ejemplo, como Sura, a que los maneje una gobernación o una alcaldía o el mal recordado Seguro Social. Yo digo eso porque, claro, son recursos públicos, pero los recursos públicos al final son recursos de todos los colombianos. ¿Y qué dicen prácticamente todas las encuestas, Yamit? Que 7 de cada 10 colombianos están en desacuerdo con que se acaben las CPS. ¿Quieren que mejore el sistema? Claro, todos queremos que mejore, pero no que se estatice y que no se le dé mayor participación en la salud a alcaldes y gobernadores, porque eso implica un mayor riesgo de corrupción y un mayor riesgo de politización. Pero uno de los argumentos del presidente Petro para proponer la estatización del servicio de salud es que no tiene clara una auditoría a la CPS sobre qué se hacen
esos 80 billones de pesos que recaudan de los colombianos? Son efectivamente cerca de 80 billones, seguramente van a ser más el próximo año y estamos conscientes de eso. Pero la verdad es que uno ve lo que está haciendo el sistema de salud colombiano con esos recursos que en términos relativos, te vuelvo a poner, porque yo creo que todo hay que verlo en perspectiva. Está hablando del 8.1% del PIB, del Producto Interno Bruto en salud. En el caso de otros países es mucho mayor. En términos per cápita, yo solamente hablé de Costa Rica. Unos países referentes para Colombia como España o como el Reino Unido o como Francia implican gastos per cápita casi de 3 a 5 veces más. Entonces el gobierno, y que son un poco más estatizados, el gobierno si quiere un sistema de esa naturaleza, entonces nos tiene que decir de dónde va a sacar toda esa plata, cuántas reformas tributarias más vamos a necesitar. Y no es verdad que no haya una auditoría sobre las EPS. Hoy están auditadas, hoy están supervisadas por la Superintendencia de Salud. Pero además te digo una cosa, Yamit, porque hoy es verdad que en todo el trámite que ha tenido desde la Comisión Séptima, el proyecto representado por el Gobierno Nacional ha tenido algunas modificaciones, pero originalmente el Gobierno pretendía que la ADRES fuera la encargada de auditar prácticamente la totalidad de las cuentas, de las facturas del sistema de salud colombiano. Hoy la ADRES solamente tiene que auditar en profundidad cerca de 50.000 facturas al mes, que son las de reclamaciones del SOAT, que además aprovecho y digo en estos micrófonos que se le había caído la licitación de auditores y hemos estado todo este año prácticamente sin auditores en la ADRES y que están hechos un 8 con 50.000 facturas al año y que en ese momento estaban pretendiendo, Yamit, que supuestamente pudieran auditar cerca de 8 millones de facturas al mes. Eso era imposible de hacer. Entonces, pero eso es con respecto al SOAT. No, entonces hoy con el SOAT son las 50.000, que además hay un problema muy grande, pero el gobierno quería que no solamente se hiciera cargo de las del SOAT, sino las de todo el sistema de salud, y por eso hablaban, ojo a esta cifra, en el escenario original, de pasar de cerca de 250 funcionarios de planta y unos 300 contratistas en la ADRES a cerca de, había dos escenarios, 31.000 por un lado, y 6.000 por otro escenario, dependiendo de los sistemas de información. Entonces, por eso a nosotros nos preocupa tanto esto, porque nosotros consideramos que, claro, si hay malas EPS, Yamit, tienen que salir del sistema. Y ha habido algunas malas, muchas de ellas han sido públicas, pero aquellas EPS buenas nosotros consideramos que deben quedarse y que ellas van a gestionar de manera más eficiente y van a garantizar una mayor calidad que la que podría garantizar el Estado haciéndose cargo de esos 80 billones de pesos de los que tú estás hablando. Pero es que, mire, el argumento principal del presidente Uribe con el presidente Petro ayer, con usted también, es que la reforma a la salud del gobierno no es necesaria. El señor expresidente Uribe dijo ayer en su presencia al presidente Petro que había temas dentro de la reforma que el gobierno había presentado que no eran necesarios. Que no era necesaria una reforma, pero entonces por eso es tan importante y por eso nosotros hicimos pública la presentación que se le presentó al presidente de la República. Nos parecía que esto necesitaba la mayor transparencia de cara al país. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? En los temas donde podríamos tener alguna coincidencia, que son los temas de sistemas de información, de mejorar la remuneración al talento humano en salud, de hacer un mayor énfasis en la promoción y prevención, nosotros consideramos que no se necesita una nueva ley. En esos temas en particular, en los otros, el tema de convertir las EPS en gestoras, de darle mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores, por ejemplo, en la definición de la red de prestación de servicios en un territorio determinado, de cambiar por completo la función de compra. Ahí es la reforma del gobierno, ese realmente es el núcleo de la reforma y ahí nosotros tenemos diferencias insalvables. Fundamentalmente, doctor Andrés, que darle facultades a gobernadores y alcaldes dentro de la reforma de la salud que propone el gobierno es politizarla por la salud. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. Hoy, en gran medida, quienes organizan las redes de prestación de servicios en los territorios que están atendiendo son las EPS. Ellas definen cuáles centros de atención primaria en salud van a estar dentro de esa red, cuáles centros de atención de mediana y alta complejidad, etcétera, etcétera. Lo que quiere el gobierno es que esa coordinación y esa organización sea
prioritariamente un tema de alcaldes y gobernadores con el acompañamiento del ministerio. Y eso a nosotros nos parece muy preocupante y sentimos que abre la puerta para la politización y para la corrupción y para garantizar menos calidad en el servicio. Esa es una de las preocupaciones grandes que nosotros tenemos y por eso no podemos acompañar el proyecto del presidente Petro. El expresidente Uribe fue muy serio ayer en su presentación del presidente Uribe. Y para que no quedara ninguna duda sobre la presentación que él hizo a Petro, él, Uribe, hizo hoy una rueda de prensa que, entre otras cosas, transmitiremos un resumen un poco más adelante en el noticiero, en donde presentó su posición, en donde dice claramente, primero, pues que no hay necesidad de una gran reforma. Y segundo, que las cosas buenas que tiene la reforma, pues que las aprobaron. Sí, nosotros lo que decimos, Yamid, es que como cualquier sistema de salud en el mundo, por ejemplo el del Reino Unido, también está en este momento con problemas. De hecho, el señor Vecino, el doctor Vecino, les decía que nos acompañó, hablaba de que sistemas muy estatizados, como el británico, como el canadiense, están viendo de qué manera introducen participación privada. Pero entonces, nosotros lo que nos preocupa es ese impulso que tiene. Pero decía esto, y es: todos los sistemas de salud del mundo necesitan constantemente ser objeto de reforma y necesitan ajustes. Nosotros no nos negamos a eso. De hecho, habíamos presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. La senadora Paloma Valencia presentó un proyecto de ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado. Entonces, nosotros no es que estemos defendiendo el status quo. Nosotros estamos conscientes de que hay cosas por mejorar. Pero para mejorar, nosotros creemos que no hay que dar saltos al vacío. Nosotros creemos que con este proyecto de reforma, Yamid, se está acabando con lo que consideramos el mayor logro social del país en los últimos 30 años. La reducción de brechas que se ha dado en el país principalmente está explicada por el tema de nuestro sistema de salud. Y lamentablemente, Yamid, creemos que con esta reforma se pone en riesgo, pero aún más. Incluso a veces creemos que la reforma está pasando a un segundo plano, porque el gobierno está tan concentrado en la reforma que a veces se desentiende de las obligaciones que tiene como rector del sistema actual. Entonces, no han nombrado director en propiedad en cerca de 1 año y 3 meses en el INVIMA, y hemos visto cómo se han seguido represando las autorizaciones, las licencias, hay problemas de medicamentos. Nosotros hemos planteado, se lo dijimos al presidente de la República el día de ayer, hay insuficiencia de recursos, eso lo han mostrado varios estudios. El señor ministro de Salud nos dijo que ellos hicieron un estudio por su cuenta, dicen que los recursos sí están siendo suficientes, hay problemas con presupuestos máximos, y ahí, por ejemplo, yo difiero de lo que ha dicho el gobierno con cifras del propio gobierno, porque a mí también me gusta hablar con cifras del gobierno. Ellos han dicho que le han pagado puntualmente a la CPS todo el tema de presupuestos máximos, y yo tengo una respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social que me dice que por ajustes de presupuestos máximos para el año 2022, no este año, cosas que se prestaron en el año 2022, les deben 819 mil millones de pesos, y que por recobros, que son incluso anteriores, le deben, la pretensión de la CPS es de cerca de 700 mil millones de pesos, pero lo que ha aprobado y no ha pagado todavía la ADRES es cerca de 350 mil millones de pesos. Entonces, aquí yo sí le pido al gobierno nacional que maneje con responsabilidad ese tema, porque sentimos que se está asfixiando a la CPS y eso va a generar una crisis incluso sin reforma. Pero ahora miren, el presidente Petro invitó al presidente Uribe y a usted también para la reunión de ayer, para dialogar sobre el tema. Si uno invita a dialogar, es porque va a hacer eso, dialogar. El presidente dialogó y se mostró abierto a escuchar las objeciones del presidente Uribe y de sus acompañantes, ¿o no? Pues el presidente Uribe hoy creo que definió muy bien la reunión del día de ayer, y fue que más que diálogo esto fue un debate franco y abierto, respetuoso, y que yo creo que eso es muy valioso para la democracia, pero obviamente hay unas posiciones muy claras. Puede haber coincidencias, Yamid, porque yo creo que en política muchas veces hay coincidencias a propósito de los fines, pero no sobre los medios, y ahí en esos medios es donde nosotros nos distanciamos. Primero, no están de acuerdo con la eliminación de la CPS. No estamos de acuerdo con la eliminación. Segundo, no están de acuerdo con la estatización del sistema de salud. No está, exactamente. Eso se le dijeron claramente. Y el presidente Petro
se mostró dispuesto a dialogar sobre el tema o no. No, ellos expusieron los puntos de vista por los cuales ellos consideran que se debe avanzar en esa dirección que ellos plantean. No, es que, no, la verdad hubo una explicación concreta, fue, vuelvo a insistir, un debate abierto, franco, y hubo esas diferencias que son notorias. Ni Petro aceptó, ni Uribe aceptó. Pero porque tenemos esas concepciones distintas. Nos preocupa un tema muy grande también, Yamit, es el tema de la burocratización. El gobierno nacional habla de entre 11.000 y 20.000 equipos extramurales. El presidente Petro tiene un Twitter donde habla de que se van a crear 20.000 equipos extramurales. Cada uno podría tener cerca de 10 personas. Eso implica equipos extramurales. Ese grupo de personas que puede tener auxiliares en enfermería, puede tener médicos, etcétera, etcétera, que hacen... La burocratización. Y entonces sentimos, ahí son cerca de 200.000 personas. Con los nuevos CAPs que habla el gobierno nacional, que todavía no sabemos cuánto nos van a costar y cuándo se van a terminar construyendo, pues también podría haber un crecimiento grande. Ya te hablé del tema de la ADRES. Entonces sentimos que va a haber una carga muy grande en términos burocráticos que no necesariamente se va a traducir en una mejor calidad de salud para los colombianos, que es realmente lo que a nosotros nos importa. Ese es otro de los temas que ustedes objetan. Ese es otro de los temas. El crecimiento burocrático. Sí, y hay otro que voy a plantearlo en dos temas. Hoy por hoy nosotros tenemos la unidad de pago por capitación, que para que lo entiendan las personas que nos ven en este momento, en cierta manera es la prima del sistema de aseguramiento en salud en Colombia y que constituye una restricción presupuestaria fuerte para nuestro sistema. Los colombianos. No porque a veces no la pagan, porque en el régimen subsidiado realmente no se paga, sino lo que en cierta manera le asigna el sistema para que cada una de las EPS por afiliado tenga esa prima. Entonces, y que varía un poco del régimen contributivo al régimen subsidiado. Pero entonces, esa prima constituye una restricción presupuestaria fuerte y hace que las EPS tengan que hacer compra inteligente. Lo más inteligente posible, lo más razonable posible. Entonces, tú eliminas esa restricción presupuestaria, lo elimina el proyecto de ley. Habla que ahora, por ejemplo, hay estos centros de atención primaria en salud que nos vamos a tener que adscribir, nos va a poner problemas. Si yo, por ejemplo, me estoy viviendo en un lugar de Bogotá y me desplazo a otro para vivir, en teoría me tengo que cambiar de centro de atención primaria. Ya no es solamente decirle a la EPS, si me cambio de ciudad también voy a tener que ir a ese centro de atención primaria. Pero entonces, a esos centros de atención primaria, supuestamente el gobierno, no solamente en la zona rural, donde podría ser razonable, sino también en las ciudades, está pensando en que se subsidie a través de un subsidio de la oferta. Y después, residualmente, los demás recursos irían a una supuesta UPC para mediana y alta complejidad. Eso nos parece preocupante. Y yo te hablaba del tema del SOAT. Hoy hay un esquema de compra abierta en el SOAT. Si yo, por ejemplo, salgo de aquí del programa y me atropella un carro y se da la fuga, me llevan a una clínica, esa clínica me atiende, como pues el carro se da la fuga, no me atiende por el SOAT, sino que después esa clínica va a donde la ADRES y le dice, mire, yo atendí a Andrés Forero, por favor páguenme. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Eso se presta para la corrupción, para clínicas de papel. Y el gobierno, en cierta manera, pretende extender ese esquema de compra abierta para todo el sistema de salud. Y ahí nosotros, ¿qué decimos? Por un lado, abre la puerta para la corrupción, pero adicionalmente abre la puerta para un desbordamiento anticipado, un desbordamiento de los recursos en salud y un gasto anticipado o agotamiento anticipado de los recursos. Vamos a volver, Yamit, a lo que se denominaba antes los septiembres negros, que era cuando había seguro social, se acababan los recursos de la salud, por ejemplo, en septiembre, y había problemas de atención de ahí a final de año. Y al proyecto de reforma que el gobierno presentó en el Congreso, contra el cual está ¿usted le ve futuro? Pues, Yamit, yo a veces soy optimista con esas ayudas inesperadas. En el sentido de que no. No, en que no os pasara, pero yo decía que soy optimista porque pues hoy nos ayudó el ministro, o ayer nos ayudó el ministro Jaramillo, hoy nos ayudó el presidente Calle. Entonces, si nos siguen ayudando de parte del gobierno, es posible que se termine el año y no terminen de aprobar el texto de reforma. Doctor Andrés Forero, líder de la oposición contra el proyecto de reforma a la salud, muchas gracias. A ti, Yamit, muchas gracias. Un saludo para todos. Igualmente, doctor Forero. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI. Doble reajuste de peajes el año próximo. Ministro de Transporte dice que aumentos serán en enero y en junio. Transportadores de pasajeros y carga anuncian alza de tarifas si suben peajes. No se pueden congelar sueldos, dice la procuradora. Sí se puede, dicen constitucionalistas.
Cortes rechazan recorte presupuestal a la justicia. Chocan dos ministros por reforma a la salud. Mininterior desautoriza a Minsalud. Expresidente Uribe explica su oposición al proyecto de reforma a la salud. 6 horas de disturbios en Universidad Distrital en Bogotá. Desplazamientos, 1 millón más de víctimas. Comandante del ejército critica a militares con aretes. Colombia venderá energía al Ecuador, anuncia presidente Petro en Quito. Suben en el país extorsión y secuestro. Cautela en la banca para otorgar créditos. Alianza de Almacenes Éxito con tiendas de barrio. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro del Transporte, William Camargo, anunció que las tarifas de los peajes subirán en 2 momentos el próximo año. En enero se aplicará el primer reajuste, que será del 13,2%, y a mitad de año el segundo. El anuncio lo hizo el ministro de Transporte desde Cartagena en medio del Congreso Nacional de la Infraestructura, donde aseguró que habrá 2 aumentos durante el próximo año y que serán acorde al índice de precios al consumidor. Inicialmente lo que se ha planteado con Hacienda, estamos haciendo la modelación de los números, es que en enero vendría una primera actualización que correspondería a lo que pasó en 2023, es decir, 22, el aumento de IPC 2022. Y el aumento de IPC 2023 iría para primer semestre, tercer trimestre del año. Dependemos un poco, como siempre, del comportamiento de las macroeconómicas, pero en principio lo que haríamos es que ese ahorro que ya materializamos en los colombianos que pasaron por los peajes y que no se causó, se mueva en el tiempo 1 año y se actualice, porque además frente a eso hay unos compromisos contractuales que, como lo dijo el presidente, lo ha dicho el ministro y lo tienen claro los directores y directoras de entidades ejecutoras, tenemos que honrar. Esa actualización es necesaria. El jefe de esa cartera también habló sobre la inversión destinada a la infraestructura de transporte para el próximo cuatrenio, encaminada principalmente a las vías terciarias en los municipios, el mejoramiento de la infraestructura fluvial y la modernización aérea. 140 billones de pesos, de los cuales lo importante es decir que estamos balanceando en porcentaje superior al 50% la inversión de otros modos. Finalmente señaló que en materia portuaria avanza el dragado de profundización del canal de acceso de las zonas portuarias de Tumaco, Buenaventura y Barranquilla. Gremios del transporte terrestre advirtieron que las alzas en los peajes provocarán un ajuste en las tarifas del servicio. La Sociedad de Agricultores también teme aumentos en los costos en el transporte de carga. Durante un foro en Montenegro, Quindío, los gremios del transporte intermunicipal advirtieron que habrá tarifas más costosas para los viajes por carretera como consecuencia de las anunciadas alzas en los peajes. Esto va a tener un efecto y un impacto en la tarifa al usuario. De pronto lo único que puede hacer el sector es trasladar al usuario, pero esto se va a reflejar en tiquetes más costosos, en mayores costos para el usuario. El gremio de los agricultores teme también un impacto en los precios de los alimentos. Entonces, lo que vaya a hacer el gobierno nacional en materia de peajes, más allá de la justificación o no, pues evidentemente va a tener un impacto en el costo de la logística de transporte de los alimentos. Si sube el combustible diésel, esto también se le trasladará como sobrecosto al usuario. Estamos hablando de cerca de un 40% de nuestros costos, depende necesariamente del valor del diésel. Entonces, cualquier movimiento que se haga con relación al diésel pues va a afectar también el tema de tarifas, el tema de transporte. Según los gremios del transporte por vía terrestre, las pérdidas por bloqueos en las vías ascienden cada año a 3 billones de pesos. La procuradora Margarita Cabello le dijo al presidente Gustavo Petro que los salarios de los empleados públicos deben subir como mínimo el costo de vida. Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro frente a que no subirían los salarios de cargos públicos para el próximo año, la Procuradora General reaccionó a lo dicho por el mandatario y se mostró en desacuerdo. Hay normas y hay leyes que determinan el funcionamiento de todo el sector público. Y una de esas reglas generales es que por lo menos el IPC tiene que ser respetado porque son los movimientos propios del costo de la vida.
Entonces, hay reglas especiales que determinan y que le dan funciones específicas al presidente de la República para determinar los aumentos en los salarios, y él sabe que se tiene que ceñir esas reglas. Las declaraciones se dieron durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, retos en la lucha contra la corrupción en Cartagena. Sin embargo, el constitucionalista Juan Manuel Charri asegura que el presidente sí tiene las facultades para congelar los altos salarios en el sector público. Juan Manuel Charri, constitucionalista, aseguró que el presidente Gustavo Petro sí tiene la facultad legal para congelar los salarios de los altos funcionarios del Estado. La Corte ha insistido muchas veces en que no hay derechos absolutos y que dependiendo de las circunstancias pueden haber limitaciones, y ha dicho que se protege con mayor énfasis los de menores ingresos. Entonces yo creería que en una circunstancia excepcional como esta es viable hacer ese congelamiento. Aclaró que el reajuste salarial lo ampara la Constitución cuando se trata de proteger el mínimo vital. De acuerdo con las interpretaciones de la Corte Constitucional y de la Ley Cuarta, se deben reajustar los salarios. Pero ese reajuste lo que busca es mantener el poder adquisitivo del salario y proteger el mínimo vital. El congelamiento de los salarios podría significarle al gobierno un ahorro de casi $500 millones. Serían los salarios más costosos, estarían los salarios, por decir algo, de ministros, de magistrados, de directores de departamentos administrativos, etc. Constitucionalistas advierten que ya hay antecedentes. En el gobierno de Andrés Pastrana, ante la recesión económica, se congelaron los salarios más altos. En todo caso, como un hecho inaceptable y nefasto, calificaron los presidentes de la Corte Suprema, Fernando Castillo, y del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, el anuncio del presidente Petro sobre un recorte presupuestal en la justicia. Prefiero pensar. Quien primero levantó la voz para protestar ante un eventual recorte del presupuesto para la rama judicial fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien intervino virtualmente en los premios Excelencia por la Justicia realizados en la Universidad Javeriana hoy. El déficit institucional y los ataques a la justicia ponen en riesgo la independencia judicial. Anunciar un recorte en el presupuesto de la rama judicial como consecuencia de una decisión de una alta corte es inaceptable. Y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura también protestó ante lo anunciado por el gobierno Petro. Pues esa es una propuesta, si es verdad, nefasta para la rama judicial, toda vez que necesitamos mayores recursos para poder garantizar un mayor acceso de administración de justicia a nivel de distritos, juzgados en todo el país. Consecuencia sería una pésima noticia para el Estado de Derecho de Colombia. Yo creo que sí es necesario. El ministro de Justicia le respondió a los magistrados que todos deben hacer sacrificios ante el déficit de las finanzas públicas. Los recortes se intentará que sea donde menos dificultades existan, pero todos los servidores públicos intentamos dar lo mejor de nosotros, así los recursos sean escasos, y yo estoy seguro que la rama judicial también puede hacerlo, intentar seguir prestando el servicio de justicia con la eficiencia y con la calidad que se ha hecho, a pesar de pasar por un momento económicamente complejo. La Corporación Excelencia por la Justicia premió a los mejores servidores de la rama judicial hoy. Los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y del Interior, Luis Fernando Velasco, enfrentaron posiciones por el trámite de la reforma a la salud. Frente a este debate, en cuanto a la relación política, la va a expresar el ministro de la Política. Señores miembros del Partido Verde, ustedes nos ayudaron a hacer gobierno. No salió bien la declaración de anoche. No es la posición del gobierno nacional. Ni la desautorización del ministro del Interior a su compañero de salud Guillermo Jaramillo por los cuestionamientos de ese funcionario contra los congresistas del Partido Verde pudo salvar la votación del proyecto de reforma a la salud en plenaria de Cámara, que hoy se suspendió nuevamente por falta de quórum. Con eso obviamente se le apretaron los números al gobierno nacional y se quedó sin el quórum suficiente. Además quiero decir una cosa, el señor presidente Calle está votando un bloque de artículos en contra de lo que había definido en la reunión de voceros. Precisamente la recusación del movimiento Salvación Nacional contra todos los representantes del Partido Verde, incluyendo a la ponente del proyecto, fue la que terminó de desbaratar la sesión de hoy. Y yo sí quiero mandarle un mensaje al gobierno nacional. Tiene el gobierno que concentrarse en el debate técnico. Tiene el presidente Gustavo Petro que exigirle mayor rigor técnico y mayor liderazgo a sus ministros en esta plenaria para
para defender sus reformas. A eso se suma el malestar de varios congresistas por el inicio de la votación de distintos artículos en los que aún no hay concertación y, según ellos, son la base de ese proyecto. Y por su parte, la Alianza Verde señaló que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se equivoca si cree que su participación en el gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso. Uno es de oposición o es de gobierno. Y quienes se dicen ahora, algunos que dicen que son independientes o de gobierno, lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Esta arremetida del ministro de Salud contra la Alianza Verde por su posición frente a la reforma desató la indignación de la colectividad. Yo creo que estas declaraciones son profundamente irrespetuosas y abusivas con el partido Alianza Verde, que históricamente se ha caracterizado por el voto programático. Algunos verdes consideraron el dardo del gobierno como un chantaje. Creen que los puestos que está ostentando el Partido Verde son una moneda de cambio para votar las reformas. El partido debe reconsiderar no solamente los cargos que tiene, sino la independencia. Las palabras del ministro Jaramillo ayer nos llevan a un punto de no retorno. Yo sí tengo que pedirle a mi partido y a mis colegas que es momento de irnos a la independencia. A través de un comunicado firmado por los copresidentes del Partido Verde, aseguraron que el ministro de Salud se equivoca. Por su parte, el presidente Petro se refirió en su cuenta de X a la polémica con el Partido Verde. Mafiosas de Brasil, de Argentina. El presidente Gustavo Petro no fue ajeno a la polémica con la Alianza Verde. A través de su cuenta en X, emitió un mensaje que se podría considerar un respaldo a su ministro de Salud. El gobierno es verde de verdad. No veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde. Ante una queja disciplinaria anunciada en la Procuraduría contra el ministro Jaramillo por reconocer una supuesta entrega de mermelada a los verdes, el presidente aclaró: un partido de gobierno cogobierna. Punto. Un partido de oposición hace oposición. El mandatario insistió en la coherencia de los partidos de gobierno para sacar adelante las reformas sociales. El expresidente Álvaro Uribe explicó por qué el Centro Democrático se opone a la reforma a la salud. Tras la reunión que sostuvo hasta altas horas de la noche el Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para debatir la reforma a la salud, el partido del exmandatario de los colombianos reiteró que no votará esa reforma que hace tránsito en la Cámara de Representantes. Uno tiene que debatir en todos los escenarios y no puede cambiar de discurso. Tiene que tener el mismo discurso ante el presidente de la República, que tiene una manera antagónica de pensar frente a nosotros, y el mismo discurso ante los compañeros que pensamos de la misma manera. Por eso lo de anoche no fue un diálogo o dos discursos, lo de anoche fue un debate dinámico, importante. En un extenso documento, el Centro Democrático presentó las líneas rojas, las amarillas y las verdes de la reforma a la salud. En Bogotá, durante cerca de 6 horas, se reportaron disturbios en inmediaciones de la Universidad Distrital. Caos en el centro de la ciudad por enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Durante más de 6 horas se presentaron enfrentamientos en el oriente de la capital, en la Universidad Distrital sede Macarena. El intercambio fue de papas, bomba, pirotecnia y cócteles molotov de un lado y aturdidoras, gases lacrimógenos y miles de chorros de agua del otro. Los encapuchados estaban utilizando voladores para atentar contra la policía. Al mismo tiempo, en el cruce de la carrera cuarta con calle 19, lugar donde fue impactado Dylan Cruz hace 4 años, se realizó una manifestación pacífica. Hoy son 4 años del asesinato de Dylan Cruz. Estamos aquí en la 19 con cuarta conmemorando nuevamente su vida y visibilizando que la gente de Manuel Cubillos sigue en libertad y activo en la policía. Los enfrentamientos en la Universidad Distrital finalizaron a las 7:15 de la noche. Se agudiza la crisis por los retrasos en vuelos desde y hacia Bogotá. Nos van a reprogramar, o sea, la idea que nos den una hora hoy para que nos reprogramen hoy. Más de 500 retrasos en vuelos se han registrado en los últimos días desde y hacia Bogotá. ¿Qué hora nos dan? Claro, ¿qué hora nos dan para hoy? La causa de lo que estamos viendo es en efecto un tema ajeno a las aerolíneas, no es imputable a las aerolíneas, son temas meteorológicos y digamos la manera en que esos temas meteorológicos han sido manejados desde el punto de vista de la operación aérea,
pero que los temas meteorológicos, por ejemplo, dejen de ocurrir en un momento dado, no significa que las afectaciones puedan cesar de manera inmediata. Hay una cantidad de pasajeros que por efecto de la cancelación de un vuelo, por ejemplo, tienen que ser reacomodados en siguientes vuelos. La Asociación de Transporte Aéreo ratificó su llamado para fortalecer la capacidad operativa del Aeropuerto El Dorado de manera urgente. La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley está aumentando el desplazamiento forzado. Esto lo reveló Marco Romero, director de la Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Para el director de CODES, Marco Romero, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, este fenómeno, precisamente el desplazamiento por el conflicto interno armado que vive el país, se ha incrementado cuando se cumplen 7 años de la firma del proceso de paz con la entonces guerrilla FARC. Después de la firma del acuerdo de paz, hemos documentado más de 960 casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia y en el registro de la unidad de víctimas hay más de 1 millón de personas desplazadas nuevas después del acuerdo de paz. Esto es muy grave porque muestra los niveles de violencia que aún persisten en los territorios. Dice Romero que hoy ese desplazamiento llega a regiones donde antes no existía. Hemos visto que la dinámica de violencia, digamos confinamientos, desplazamientos, masacres, asesinatos de líderes sociales, se ha extendido a Arauca, todo el sur, Putumayo, Caquetá, se ha extendido a Antioquia, Córdoba, se ha extendido también a zonas donde se esperaba que hubiera un cierto posconflicto como Montes de María y la costa Caribe. El presidente de CODES dice que además el fenómeno del confinamiento, es decir, que la población queda encerrada por las balas de los violentos, también se ha incrementado sustancialmente en nuestro país. La Fiscalía General citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta citación quedó programada para el 27 de noviembre. Se da porque el exmandatario solicitó ser escuchado dentro de la indagación que se lleva a cabo por las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre la masacre del Aro, perpetrada en 1997 en Ituango, Antioquia. La JEP anunció que el coronel en retiro, Juan Carlos Figueroa, irá a juicio por su presunta responsabilidad en cerca de 38 falsos positivos. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP acusó al coronel en retiro Juan Carlos Figueroa por 38 casos de falsos positivos que se registraron mientras era comandante del Batallón de la Popa. Asesinatos que no solo fueron homicidios como tal, sino que además dentro de esos mismos se desapareció a 11 personas y 9 más fueron víctimas de tortura. Figueroa actualmente se encuentra en Emiratos Árabes. Deberá enfrentar el juicio. Podría pagar hasta 20 años de prisión. Salieron de su jurisdicción y trajeron de otros departamentos de la costa atlántica a víctimas que fueron ejecutadas en jurisdicción del Batallón La Popa. Según las investigaciones, algunos integrantes del Batallón La Popa estigmatizaron y atacaron a las comunidades indígenas. En una extensa carta, el saliente comisionado para la paz, Danilo Rueda, habló de la crisis por la que atraviesa el proceso con el ELN y agradeció al presidente Petro la oportunidad de haber sido parte de su gobierno. Tras su salida del gobierno, Danilo Rueda envió una carta al presidente Gustavo Petro, agradeciendo al mandatario, a su equipo y a las comunidades que le apostaron a la paz, y le deseó suerte a Oti Patiño, quien lo sucederá en el cargo como alto comisionado para la paz. La paz posible, siempre perfectible, es si la autoridad se hace legítima. Hay que seguir dialogando. Dialogar en transformaciones es cuestión de más de un año. Dialogar sin trampas, sin engaños, sin ventajas militares de ninguna de las partes. Rueda, quien estuvo al frente de casi 8 procesos de paz al tiempo, se refirió al futuro de los diálogos con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC. Saldremos del momento crítico con el ELN. Hay caminos que están andando. En la crisis con el Estado Mayor de las FARC, nuestra delegación tiene claro el norte. Si escuchan ese proceso, será maduro. Y le envió un mensaje a sus críticos. A los críticos, mis respetos. Siempre les escuché. Aún algunos en agresiones o espectáculos de tribuna para despertar pasiones políticas o intereses distantes del bien común. Nada es perfecto. Siempre todo es perfectible. Finalmente dijo que caminar hacia el acuerdo nacional propuesto por el presidente será tortuoso pero necesario. Las ternadas a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación se presentaron en una audiencia ante la Corte Suprema. Las tres coincidieron en señalar que defenderán la independencia de la justicia.
Por más de una hora, la Corte Suprema de Justicia escuchó a las 3 candidatas a reemplazar al fiscal general Francisco Barbosa. Hubo coincidencia en asumir un compromiso de independencia en ese organismo. La fiscalía tiene que ser una fiscalía independiente, autónoma, y ética. Porque no es independencia para decir que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Una independencia con conocimiento para que las personas solo dependan de su decisión, sin presiones externas, sin presiones internas y sin ninguna vinculación política. Y yo les quiero decir que yo no estoy acá en representación de persona alguna. Y yo no esgrimo ninguna bandera distinta a la de la rama judicial. A la de la rama judicial que además me comprometo a defender en su autonomía y en su soberanía. También prometieron luchar contra la corrupción en una fiscalía que el año entrante manejará un presupuesto de 6 billones de pesos. Con eventos delictivos de la magnitud de los cometidos a través de emporios empresariales como Reficar y Odebrecht. Este último con características transnacionales y que tiene a uno de sus destinatarios principales, nuestro país. Se espera que la candidata que resulte escogida por la Corte Suprema de Justicia como nueva fiscal general de la Nación asuma sus funciones a partir de febrero del 2024. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, criticó el uso de aretes y de manillas por parte de militares. Noticentro 1 CMI conoció audios que se filtraron donde el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, arremetió contra uniformados que usan aretes. Hoy en día tenemos comandantes de batallón y de ahí para abajo que les encuentra a uno el huequito en la oreja. ¿Sí? Pues no hay problema, no son las generaciones de hoy en día, pero hágalo cuando esté de vivir. Sin embargo, Dios es maravilloso, nos hizo a los hombres y mujeres con todos los huequitos que nos corresponden. En otro audio expresa rechazo por el uso de manillas por parte de comandantes. Hay un comandante de batallón allá en la primera división que usa manilla de oro, usa una manillita de oro en la mano derecha, cuando le ponían la mano en el hombro le ponían la mano en el hombro a los soldados para confirmarlos. Brillaba la manillita de oro, muy bonita, pero no hace falta el uniforme, eso lo puede usar cuando esté en la civil. También cuestionó la forma en cómo se amarran las botas los militares. Colombia aumentará la exportación de energía a Ecuador. Así lo acordó el presidente Gustavo Petro durante el acto de posesión del nuevo presidente de ese país, Daniel Noboa. El presidente Gustavo Petro asistió al acto de posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Durante el encuentro bilateral, Colombia ratificó el compromiso de exportar energía al vecino país. En años pasados, Ecuador ha vendido energía eléctrica a Colombia. Ahora Colombia lo hace a Ecuador. Ojalá el golpe del Niño, provoque más lluvias en Ecuador. La sequía que amenaza a los países de América Latina, la violencia desatada por las organizaciones criminales y la apertura de un nuevo paso fronterizo también fueron temas de discusión. Que tiene que ver con la apertura de la frontera de Colombia con el Ecuador por el litoral pacífico, por el río Mataje. La vía ya está hecha, todo está terminado, la aduana colombiana está puesta, el puesto fronterizo. Solo falta que se ponga el puesto fronterizo del Ecuador. La llegada del presidente Petro al acto de posesión causó críticas porque ingresó a la asamblea con 40 minutos de retraso, aunque también hubo aplausos. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Gutiérrez, alertó por un déficit de guardianes. Hoy en día tenemos una planta personal de más o menos 13.000 funcionarios entre administrativos y cuerpos de vigilancia, pero cuando hicimos un estudio de cargas y demás de los roles, necesitamos más o menos en total 30.000. Expresó en qué cárceles faltan dragoneantes. La cárcel que más tiene población fue la Libertad de la Picota, que tiene más o menos 7.000 internos, es donde más también se capturan funcionarios tratando de ingresar alimentos permitidos y prohibidos. También hizo referencia a la corrupción que se está presentando en el IMPEC.
5.800 investigaciones en todo el país. A la fecha, solamente este año, desde enero a la fecha hoy, tenemos 1.190 investigaciones. Pero queremos referir que tenemos 3.900 funcionarios investigados disciplinariamente. Ante esta situación se firmó un convenio para prevenir la extorsión y también los casos de corrupción. El Gaula de la Policía alertó por un aumento en las denuncias por extorsión y por secuestros. El Gaula de la Policía Nacional reconoció que hay un aumento en las extorsiones según las denuncias interpuestas en 2023. Un incremento del 5% en cuanto a denuncias con respecto al año anterior. Es así que este año tenemos 8.662 denuncias. Aclara que de las más de 8.000 denuncias, la mayoría ha preferido no pagar extorsión. De esas 8.662 denuncias, el 77% de personas que fueron extorsionadas no pagaron la suma exigida, debido a que fueron de una u otra manera asesorados de una manera oportuna, lo cual les permitió a ellos entender la dinámica de este flagelo. El oficial de la Policía Nacional también reconoce que hay un aumento en los secuestros. En estos momentos 219 casos que se han presentado, no todos los 219 casos obedecen a temas de secuestros extorsivos. Tengamos en cuenta que de igual forma obedecen muchos ajustes de cuentas y estos ajustes de cuentas van de la mano con temas de narcotráfico. La invitación a todas las víctimas es a no pagar extorsiones y denunciar a la línea 165. El coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de Presidencia, pidió que su caso por el uso del polígrafo sea trasladado a la justicia militar. Al inicio de la audiencia de imputación de cargos por la realización de una prueba de polígrafo a Marelvis Mesa, ex niñera de la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, la defensa del coronel pidió el traslado del proceso. En la Contraloría, Carlos Mario Zuluaga, el contralor encargado, criticó la demora de la Unidad de Gestión de Riesgo en la reparación de las viviendas afectadas por un movimiento de tierra en Piojó, en el Atlántico. Un año después de la tragedia en Piojó se cuestiona que no hay soluciones de viviendas y tampoco subsidios de arriendos para los damnificados. El 5 de noviembre de 2022, 86 casas se cayeron por una falla geológica que hizo colapsar sus estructuras. Unas 150 familias resultaron damnificadas. Que la intervención de la Unidad de Gestión del Riesgo en el municipio de Piojó es un completo desastre. Porque así como está ocurriendo en Mocoa, que lleva 7 años y medio, y todavía no se han podido terminar esas intervenciones, y a eso no me voy a referir, está ocurriendo exactamente en Piojó. Descalificó el papel de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que hoy a la mesa de seguimiento no haya asistido ningún funcionario de esa oficina. El Tribunal de Santa Marta revocó la tutela que permitió la inscripción del candidato a la alcaldía de esa ciudad, Jorge Agudelo. La decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior provocó un nuevo revuelo político en la ciudad, pues ahora el ganador tendrá que apelar la decisión. Por el momento, con este fallo, el candidato Carlos Pinedo, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones, sería el nuevo alcalde. Bienestar Familiar encendió las alarmas por el aumento de casos de violencia sexual contra menores de edad en Cali. Los menores de edad se han convertido en las principales víctimas de abuso sexual en Santiago de Cali. En las últimas horas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó el aumento de este delito en la capital vallecaucana. Nosotros hicimos un análisis en relación con la del año pasado y encontramos que por lo menos en términos de denuncia hay un 23% más que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, más de la mitad de los 900 asesinatos que se han presentado hasta el día de hoy en Santiago de Cali corresponden a jóvenes menores de 28 años y la cifra de menores asesinados en esta ciudad capital ya alcanza a los 47 niños. Una de las principales causas para este fenómeno es la instrumentalización de menores para la comisión de delitos, por lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya realiza iniciativas comunitarias para combatir esta práctica. Vamos a lanzar algunas campañas específicas a la utilización y uso de los niños y niñas en estos delitos y esperamos que eso ayude en la reducción. Yo creo que el incremento se debe también a que muchas veces se juntan todas las condiciones, incluidas las de la pobreza, las de la inseguridad,
y las oportunidades se le van cerrando, ¿no? Las declaraciones de la funcionaria se dieron durante una feria de servicios para los menores del distrito de Agua Blanca que tuvo lugar en la ciudadela Nuevo Latir, al oriente de la capital vallecaucana. La Policía Fiscal y Aduanera inició los operativos contra el licor adulterado. En la última semana se han realizado 120 operativos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera con el fin de prevenir la comercialización de licor adulterado. El llamado es para comerciantes. La compra de estos licores pues se realice en establecimientos de comercio identificados, reconocidos, que no se compren en lugares clandestinos, que no den ninguna certeza de su legalidad. Los propietarios de los predios donde se encuentra el licor adulterado se exponen a graves sanciones. Se procedería precisamente a realizar acciones en contra de los bienes inmuebles en cuanto a la aplicación de la medida de la extinción del derecho de dominio. Según registro de la policía, el aumento de las ventas de bebidas embriagantes se da a finales del mes de noviembre y en todo el mes de diciembre. Comerciantes de Bogotá se preparan para el primer fin de semana de ventas de temporada de diciembre. Este sábado habrá una jornada Bogotá Despierta. Fenalco Bogotá estima que el 15% de las ventas de la temporada de Navidad se realicen este fin de semana. El comercio en general se ha venido sumando a esta fecha tan importante internacionalmente, donde está el Viernes Negro, luego hay durante todo el fin de semana un esfuerzo muy importante de los comerciantes que a pesar de un año tan difícil, pues quieren atraer la clientela y obviamente pues esperan que se retribuya este gran esfuerzo que se hace en términos de descuentos y de oportunidades para los compradores en más ventas. Es por eso que el distrito optó por realizar una jornada de Bogotá Despierta para este sábado. Entre el 15 y el 20% de los regalos de diciembre se compran este fin de semana y alrededor del 70% de los comerciantes se suman a la campaña con descuentos y ofertas para que la gente pues se mueva a hacer las compras desde ya. Fenalco espera que del 16 al 23 de diciembre los comerciantes de Bogotá tengan la mejor época de ventas en el año. Servicio Noticentro 1 CMI. En una entrega anterior les contábamos cómo expedir su licencia de conducción. Hoy le explican cómo renovarla. Recordemos que por normatividad colombiana son 10 años, después de los 60 años ya son 5 años, ya no tenemos que volver a hacer el curso de conducción porque ese curso es de por vida, pero lo que sí tenemos que hacer es el examen médico. Tiene un costo para automóvil de 106.700 y para motocicleta de 182.800. Ante el aumento de la cartera morosa, los bancos están tomando mayores precauciones para otorgar préstamos. La noticia económica del día. El vicepresidente de Asobancaria, Alejandro Vera, confirmó que a medida que los hogares se ven en dificultades para pagar sus créditos, la cartera en mora sigue subiendo. Estamos hablando de una cifra que puede estar entre 27 y 29 billones de pesos de cartera vencida, pero estamos hablando de unas provisiones que pueden estar cerca de 40 billones. Entonces, no hay ningún problema porque las provisiones más que cubren la cartera vencida. ¿Y qué precauciones están tomando los bancos en este momento de dificultades económicas a la hora de prestar plata? Somos más precavidos al momento de prestar los recursos y se hace un análisis más detallado de las personas y las empresas a las que se presta. ¿Por qué? Porque recuerda que al final el sector financiero lo que está haciendo es prestar recursos del público. El sector bancario reportará este año una contracción del orden de 5,5% y una caída en los créditos de consumo de hasta el 10%. La Unidad de Planeación Minero-Energética aprobó beneficios de descuento tributario a 1.100 proyectos de energías renovables. La entidad en lo corrido del año certificó más de 1.100 proyectos, de los cuales 817 corresponden a fuentes de energía limpias, en su mayoría solares, 2 a hidrógeno verde y 342 a gestión eficiente de energía. Este último destaca los modelos de las empresas del país para hacer eficiente el consumo. El certificado representa ahorros tributarios para la implementación de estos proyectos. El sector privado resalta las medidas. Lo que busca este tipo de incentivos, o buscaba según la ley este tipo de incentivos, era, digamos, que nivelar la cancha y hacer que entraran más rápido estos proyectos dados los beneficios tributarios que daba. El dirigente señaló que estos proyectos significarán aumentar la oferta de energía en el mediano plazo. Lo que espera uno es que esos proyectos con los beneficios pues logren un cierre financiero y ahí en adelante sí puedan ser desarrollados y ejecutados para poder aumentar la capacidad de generación que tenemos. Los incentivos tributarios incluyen beneficios de exclusión de IVA, exención a aranceles
arancelaria y deducción de la renta. La Central Unitaria de Trabajadores pidió modificar varios artículos del proyecto de reforma laboral. Se tratan de los artículos 23, 24 y 26 del proyecto de reforma laboral que define como trabajadores autónomos a quienes están en plataformas digitales. Declarar a los trabajadores de plataformas digitales como trabajadores autónomos. No, ellos son trabajadores subordinados y deben reconocerle todos los derechos. Es una medida absolutamente regresiva que incluso contrasta absolutamente con el espíritu total de la ley, que es reconocer los derechos de los trabajadores. El proyecto ya fue presentado en Cámara de Representantes, pero no ha iniciado debate. El gerente de la Federación de Productores de Arroz, Rafael Hernández, reveló que el sector está listo para iniciar la exportación del grano. El sector arrocero cerrará el año con un aumento en la producción, lo cual seguirá elevando su nivel de excedentes. Sin embargo, a no tenerse el incentivo para el almacenamiento, Fedearroz plantea dos salidas para no afectar al productor. La primera, avanzar en las exportaciones del producto a clientes potenciales como Canadá, México y Chile. Colombia, si se vuelve competitivo, pues podrá exportar. Hoy precisamente me contactó un señor que dice que inclusive Estados Unidos está importando arroz, está necesitando. La segunda, potenciar el nivel de compras públicas, más cuando se viene el IDEMA 2. Yo diría que es el principal producto, como lo ha sido siempre, en las compras estatales. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso Arrocero realizado en Bogotá. El presidente del grupo empresarial Éxito, Carlos Mario Giraldo, anunció una alianza estratégica con las tiendas de barrio. La alianza estratégica que ha establecido el Éxito con las tiendas de barrio busca bajar los precios de productos de consumo masivo en la canasta familiar. En todos los aliados tenemos hoy 20 productos que garantizamos que son los más baratos del mercado y los chequeamos semanalmente. Se llaman los productos de Max Ahorro: el aceite, el arroz, la leche, etcétera. De otro lado, el presidente del Éxito planteó el criterio que debe primar a la hora de decidir el aumento del salario mínimo. Que sea razonable, es decir, que considere la inflación, porque la inflación no podemos llevar a que la gente se gane menos en términos reales, pero que haya un gap o un incremento sobre la inflación que sea razonable para no generar más inflación. El Éxito reportó inversiones anuales en Colombia que rondan los 400.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,37% a 1.127 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 3,21% a 31.480 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 3,73% a 21.140 pesos. La acción de Horizont Colombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,31% a 11.185 pesos. El dólar permaneció estable. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantendrá para mañana viernes en 4.092 pesos con 33 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.439 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.69. El azúcar se transó en 27,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76.39. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81.26. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.500 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.